Siendo muy sincero, yo no creo la versión oficial de lo que pasó en el partido de Querétaro contra Atlas, pero también, siendo totalmente honesto, no tengo pruebas para decir lo contrario. Hay que recordar que hace algunos años, en el partido entre Querétaro y Atlas, jugándose en la Corregidora, empezó a haber una trifulca, empezó a existir unas discusiones con ademanes físicos en las gradas, y eso terminó siendo una de las tragedias más grandes del fútbol mexicano. Hubo que llevar eso a la cancha, la gente iba a la cancha también para poder salvaguardarse, y eso derivó en la suspensión del Estadio Corregidora, derivó en que los dueños del equipo fueron vetados, derivó en que hubo cambios en la dirección, mejor dicho, en la presidencia, pero hay quienes aseguran que los daños fueron más grandes que simplemente gente herida, Ponce. Sí, vemos mucha información en torno a este tema, que realmente es muy complicado hacer una afirmación porque no tenemos nosotros la información concreta para afirmar o de alguna forma desmentir la cifra que sale públicamente, pero sí es difícil de creer al final de cuentas por la forma que vimos los escándalos que hubo, que fue noticia nacional lamentablemente para mal en el fútbol mexicano, incluso noticia internacional, y también esto causó algunos cambios dentro del fútbol mexicano que podríamos debatir si realmente han ayudado mucho o realmente no tanto. Ya lleva cerca de 3 años este tema, ¿no? Sí, más o menos. Ya lleva algún tiempo esta situación y realmente me acuerdo que ese día hay una entrevista a un adolescente en donde dice que algunas personas él vio, incluso algún acompañante de él, que ya no estaban entre nosotros. Y así hubo gente que estaba expresando cosas similares. El reporte oficial fue de mucha gente con heridas y 0 personas que ya no están entre nosotros. O sea, eso fue lo que se dijo oficialmente a nivel de gobernadores, a nivel de autoridades, ¿no? Yo creo, a como suele ser nuestro país, Ponce, sabemos que es un país lleno de impunidad, un país en donde hay mucha gente que cae el tema de la corrupción, evidentemente. Y que la moralidad se pasa por un tubo también. Exactamente, es un punto trascendental que aquí hay de todo y muy pocas veces tenemos consecuencias. Y escuchaba en el podcast de Roberto Martínez en Creativo. ¿Tú ves ese podcast? ¿Lo consumes? Sí, de repente lo consumo. Tiene buenos invitados, ¿eh? Muchos clips también. Creo que su mejor época ya pasó. En un punto muy alto que tuvo, donde estuvo Ricardo Salinas, hubo muchos raperos, Natalia Lafourcade, futbolistas, Oribe Peralta. Estuvo Oribe. Tuvo un declive, pero sigue siendo muy bueno. Pero es normal, es decir, sí, todo podcast tiene su pico muy alto y luego va bajando y ya se queda la audiencia más leal. Y esos picos altos te sirven para atraer suscriptores, atraer gente, para hacer más grande la masa, y la gente que se queda contigo pues termina siendo tus verdaderos siempre se queda fans, una comunidad más fiel. Yo siempre me quedé con ganas de leer sus libros, sobre todo el de Creativo. A ver si algún día lo leo. Ojalá que exista audiolibro. Me gusta más escuchar que leer. Pero bueno, estaba el Gafe 423, esta persona que estuvo en las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, y él dice que entrevista a un guardia, un elemento de seguridad que estuvo ese día en el partido, y que le comunica que hubo 32 personas que ya no están entre nosotros actualmente. Al menos físicamente, ¿no? Porque siempre estarán en los corazones de las familias. Así es. Pero él lo dice, ¿no? Que primero los amotinaron a ellos como guardias para ver cuál iba a ser la versión que se iba a dar. Él formó parte de ese equipo de guardias cuando de se seguridad, dio la tragedia. Correcto. La persona que entrevista el Gafe, es lo que él comenta, ¿no? Y dice que hubo gente que sí dejó de estar entre nosotros. Y a mí me llama mucho la atención porque dice, es que imagínate que se hubiera dicho a nivel mundial, en un partido del fútbol mexicano, por una bronca entre aficionados, hubo 32 personas que les pasó tal cosa. Y hubiera sido una tragedia hablando de un país mundialista. Claro, totalmente. Incluso el tema de la candidatura para 2026 se pudo erradicar. Seguramente cuidaron ese tema. Lamentablemente en el fútbol mexicano así es. Yo no lo justifico, pero sabemos que así se opera de repente este tipo de cuestiones. Y a veces pensábamos que cuando se diera un tema así, que se oficializara de alguna forma que una persona ya no está entre nosotros, se podría suspender un torneo, una medida drástica, pero vimos recientemente en el partido también Monterrey ante Santos en Torreón que lamentablemente no fue así, ¿no? Realmente no actuaron con una gran medida, es la palabra. Sí, porque ese día que le pasa esta situación a la señora Mercado, al día siguiente hubo partido de Santos femenil en ese mismo estadio, y la gente entró por esa misma puerta en donde horas antes, la noche anterior, había ido a acontecer una tragedia enorme. Entonces, en el fútbol mexicano realmente sí hay cosas que no
que no son castigadas como debería. También existe este famoso tema del Fan ID, Sí. que lo maneja una empresa que se llama Incode. Yo siempre he pensado que eso es un negocio de Grupo Orlegui, que es un negocio en donde obtuvieron mucha información, obtuvieron una gran inversión también para la empresa Incode. Los primeros en aplicarlo fue Santos en Torreón, Sí. y después se hizo para toda la liga. Dicen que hasta el momento van 30 identificados con el Fan ID. Yo creo que ha sido mucha más gente la que no se ha portado bien, pero solamente van 30 identificados, y la gente que va al estadio sabe perfectamente que si llegas faltando 5 minutos ya no te van a revisar. Y hubo un tema que en un partido Xolos-León, creo que fue que entró raza encapuchada, ¿no? Sí. Gente que se tapaba la cara, y a pesar de que puede estar en el Fan ID, hay gente que de por sí se tapa la cara. Entonces, ¿de qué sirve esta aplicación Claro. realmente? Entonces, lo puedes evitar. Entonces yo te podría decir que viendo lo de Querétaro, que sí, yo sí considero, no tengo pruebas, insisto, yo sí considero que hubo cosas que no se dijeron al 100%. Yo creo cosas que se ocultaron. Sí. Creo que te habla de lo mal que está el fútbol mexicano el tema de seguridad. A mí hoy sí me parece peligroso acudir a algunas plazas del fútbol mexicano como visitante, Sí, sobre como todo. visitante definitivamente, incluso como periodistas en algunos casos, que asistes Sí. a algún estadio fuera del estado en el que radicas, incluso en el estado que radicas podría ser un riesgo Correcto. para tu integridad. Y lo que vemos también es que al final de cuentas, en el grueso del fútbol mexicano nunca te da la impresión que estás seguro del todo en cualquier plaza, porque sabes que en cualquier momento si el Sí. equipo local pierde puede ocasionar un tema negativo para ti. Sí, O tu exactamente. integridad. Y ese es el tipo de circunstancias que creo que son temas muy incómodos de hablar. Por lo mismo que te digo, yo no tengo las pruebas, pero a partir de eso creo que sí llega a existir mucha autocensura, tanto en medios masivos como en medios digitales. Pero a mí me parece que es importante no olvidar estos temas, porque luego también nos pasa mucho que ocurre la situación, estamos indignados 3, 4 días y se nos acaba. olvida. Entonces, creo que sí es importante seguir trayendo estos temas en la mesa, no dejar que se olviden. Y si tenemos nosotros algunas versiones de otra gente, como lo que decía el Gafe con Roberto Martínez, pues también ponerlo sobre la mesa y decir, oye, claro. esta persona entrevistó a alguien que dice que ocurrió tal cosa. Y eso también es importante, Sí, ¿no? nos pueden contactar para ver otra versión que seguramente Sí. nos puede ayudar para llegar a una verdad, que yo sí creo que tarde que temprano la verdad puede llegar a acercarse, ¿no? Y al final de cuentas, la pregunta que hacemos en el fútbol mexicano cuando se dan este tipo de situaciones, en el caso de Torreón con la señora que Sí. lamentablemente no está entre nosotros, los heridos en el Atlas Querétaro, que se dice que también hay gente que pasó a otra vida, ¿no? Al final de cuentas es hasta qué punto tenemos que llegar para que exista un cambio de raíz en este tema. Yo no Sí. sé qué tiene que pasar para que algo cambie. La pregunta es cuál es el límite, ¿no? Claro, y el tema también en su momento en el estadio de Santos, en el partido de Morelia, que sabemos Sí. que fue lo que sucedió, ya ha pasado de todo en el fútbol mexicano en cuestiones de seguridad y no vemos un cambio drástico. No, parece que no hay cambio. Pero bueno, invitamos a la gente que se suscriba a nuestro canal. Igual, si ustedes quisieran que tratemos algún tema de este tipo o tema futbolístico, con mucho gusto déjenlo aquí en comentarios y lo tomaremos en cuenta. Suscríbanse.